El millonario lloraba en la tumba todos los días. La mendiga apareció con ojos de quien sabía algo. Una frase corta el aire como un cuchillo afilado. Su hijo no está muerto ahí. El viento gélido de enero cortaba el rostro de Lorenzo Ordóñez mientras subía la empinada colina del cementerio de la Almudena, en Madrid. Sus manos enguantadas sostenían un ramo de lirios blancos, las mismas flores que traía todos los años, el mismo día, a la misma hora. Era un ritual que cumplía con la precisión de quien controlaba imperios, fusiones millonarias y destinos ajenos. Lorenzo Ordóñez no era hombre de sentimientos, pero había un lugar donde su armadura se resquebrajaba, aunque solo fuera por unos minutos, ante el sepulcro de mármol negro con detalles en oro que guardaba la memoria de Cayetano Ordóñez, su único hijo. Lorenzo tenía 68 años, el cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, ojos claros que intimidaban a cualquier interlocutor y una postura erguida que desafiaba el peso de los años. Era presidente de Ordóñez Capital, una de las mayores gestoras de inversiones del país, y su reputación era tan sólida como temida. Decían que nunca lloraba, nunca vacilaba, nunca perdía. Pero allí, en aquel pedazo de tierra fría y silenciosa, Lorenzo permitía que algo cercano a la humanidad rozara su superficie. Cayetano se había marchado hacía 23 años. Un accidente, circunstancias nebulosas. Lorenzo jamás quiso investigar a fondo. Quizás porque la verdad dolía más que la duda. Quizás porque él en el fondo sabía que había sido un padre ausente, controlador, incapaz de ver a su hijo como algo más que una extensión de sí mismo. Se arrodilló ante la lápida, colocó las flores junto a otras ya marchitas y murmuró las mismas palabras que repetía todos los años. «Perdóname, hijo mío, lo intenté, no supe cómo, pero aquella mañana algo era diferente». Al levantar la vista, Lorenzo percibió una figura encorvada al otro lado del panteón. Una mujer. Estaba de espaldas, abrazada a dos chicos que parecían tener entre 12 y 13 años. Llevaba un abrigo raído, con remiendos visibles en los codos, y el pelo castaño lo tenía alborotado, cayendo sobre sus hombros de forma desordenada. Los niños llevaban ropa limpia, pero sencilla, y parecían incómodos con el frío. Lorenzo sintió una oleada de indignación subirle por el pecho. Aquel era un cementerio privado, restringido. ¿Cómo había entrado aquella gente allí? Se levantó bruscamente, limpiándose las rodillas del pantalón de sastre. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con voz grave y autoritaria. La mujer se giró lentamente. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero no por la edad. Eran marcas de cansancio, de noches mal dormidas, de lágrimas contenidas. Sus ojos castaños oscuros tenían una profundidad perturbadora, como si cargaran con demasiadas historias para un solo cuerpo. «He venido a ver a mi amor», respondió con voz ronca pero firme. Lorenzo frunció el ceño. «¿Su amor? Esto es propiedad privada de la familia Ordóñez. No tienen autorización para estar aquí». La mujer dio un paso al frente, sujetando las manos de los niños con fuerza, como si temiera que se los fueran a arrancar en cualquier momento. «Tengo todo el derecho de estar aquí, tanto como usted». Lorenzo rió, una risa corta, llena de desdén. «Usted no sabe con quién está hablando». «Sí que lo sé», dijo ella levantando la barbilla. «Usted es Lorenzo Ordóñez, y yo soy Alma Vasconcelos». El nombre no significaba nada para él. Lorenzo se cruzó de brazos, impaciente. «Nunca he oído hablar de usted, y eso no cambia el hecho de que están invadiendo un espacio privado. Voy a llamar a seguridad». Alma soltó las manos de los niños y dio otro paso hacia Lorenzo. Sus ojos brillaban no de miedo, sino de algo que él no conseguía identificar. ¿Coraje? ¿Desesperación? ¿Ambos? «Llame. Pero antes, quiero que sepa una cosa». Lorenzo vaciló. Algo en la voz de ella lo detuvo. Su hijo no está muerto ahí. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Lorenzo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró a la mujer como si acabara de cometer una blasfemia. «¿Qué?», gruñó dando un paso amenazante en su dirección. Alma no retrocedió. «Cayetano no está en esa tumba. Nunca lo estuvo». Lorenzo sintió la rabia estallar en su pecho, apretó los puños, las venas marcándose en sus sienes.
Está usted loca, está delirando. Mi hijo murió hace más de 20 años. Yo mismo identifiqué el cuerpo. Alma negó con la cabeza lentamente, como si estuviera tratando con un niño terco. Usted identificó un cuerpo, pero no era el suyo. Lorenzo estaba a punto de gritar, de expulsarla de allí con sus propias manos si era necesario, pero algo en la firmeza de ella, en la calma perturbadora con la que hablaba, lo hizo dudar. ¿Quién demonios es usted?, preguntó con la voz temblando por primera vez en décadas. Alma respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Fui la mujer que amó a su hijo, la mujer que él le ocultaba, la mujer que llevó a sus hijos en el vientre mientras usted lloraba ante una tumba vacía. Lorenzo sintió que el mundo giraba. Miró a los dos niños que permanecían en silencio, observándolo todo con ojos asustados. Eran gemelos, idénticos, pelo oscuro, ojos profundos, rasgos delicados pero marcados. Y entonces, como un puñetazo en el estómago, Lorenzo lo vio. El parecido, la forma del rostro, la línea de la mandíbula, la mirada. Cayetano. Se tambaleó, llevándose la mano al pecho. Eso es mentira. Las piernas le flaqueaban más para sí mismo que para ella. Esto es una farsa. Alma abrió el bolso raído que llevaba en bandolera y sacó un sobre amarillento. Se lo extendió a Lorenzo con manos temblorosas. Abra. Lorenzo dudó, pero acabó cogiendo el sobre. Dentro había una fotografía antigua desgastada por los bordes. En ella, Cayetano sonreía. Una sonrisa verdadera, no esa forzada que usaba en las fotos de familia. Sostenía a dos bebés recién nacidos, uno en cada brazo, y miraba a la cámara con una expresión de pura felicidad. Lorenzo nunca había visto esa sonrisa en el rostro de su hijo. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con la caligrafía inconfundible de Cayetano, estaba escrito: «Si algo me pasa, cuida de los tres por mí». Las manos de Lorenzo temblaban tanto que casi se le cayó la foto. ¿Dónde ha conseguido esto?», susurró. «Me la dio él, 2 días antes de desaparecer». Lorenzo levantó la vista hacia ella, con la mente colapsada. ¿Desaparecer? Alma asintió, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Cayetano no murió en ese accidente, señor Ordóñez. Huyó, porque le tenía miedo. Miedo de lo que usted haría si descubría lo nuestro, lo de los niños. Lorenzo soltó un sonido ronco, algo entre un gemido y un gruñido. Se llevó la mano a la frente, presionándose las sienes como si pudiera expulsar aquellas palabras de su mente. Esto no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Alma dio un paso más, ahora tan cerca que él podía ver las marcas de fatiga bajo sus ojos. Sí que lo tiene. Usted simplemente no quiere aceptarlo. Lorenzo miró de nuevo a los niños. Observaban todo en silencio, agarrados el uno al otro. Dante, el que estaba a la izquierda, tenía una expresión cerrada, casi hostil. Iván, a la derecha, parecía asustado, pero curioso. «¿Cómo sé que son realmente mis nietos?», preguntó Lorenzo, la voz aún dura, pero con una grieta visible. Alma se metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Era un antiguo análisis de ADN, realizado años atrás, con el nombre de Cayetano Ordóñez claramente impreso. Guardé todo, todas las pruebas, porque sabía que un día tendría que demostrar la verdad. Lorenzo cogió el papel con manos temblorosas. Leyó, releyó. Las palabras danzaban ante sus ojos. Compatibilidad genética confirmada. Probabilidad de paternidad. 99,9%. Retrocedió, tambaleándose hasta apoyarse en el sepulcro de mármol. Sintió el frío de la piedra a través del abrigo. «¿Por qué no me buscó nunca antes?», preguntó con la voz casi inaudible. Alma soltó una risa amarga, sin humor. «Porque tuve miedo. Miedo de que usted me destruyera, como destruyó a su propio hijo». Lorenzo levantó la vista, indignado. «Yo no destruí a Cayetano. Sí que lo hizo», estalló Alma, la voz resonando en el cementerio vacío. «Usted lo asfixió. Usted lo moldeó a su imagen, sin preguntarle nunca qué quería él. Me lo contó todo. Cómo controlaba cada minuto de su vida, cada decisión, cada amistad. Cayetano no era su hijo, era su marioneta».
Lorenzo sintió que la rabia subía de nuevo, pero junto con ella vino algo más profundo, más doloroso. Culpa. Yo solo quería lo mejor para él. Lo mejor para usted, corrigió Alma, la voz ahora más baja, pero no menos cortante. Nunca para él. Lorenzo desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a aquellos ojos acusadores. Los niños permanecían en silencio, absorbiendo cada palabra, cada revelación. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Lorenzo finalmente, la voz cansada. Alma respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Quiero que reconozca a sus nietos, que les dé lo que es suyo por derecho. No estoy pidiendo limosna, estoy exigiendo justicia». Lorenzo miró de nuevo a Dante e Iván. Sus nietos. Los hijos de Cayetano. La única parte de su hijo que aún vivía. Algo dentro de él se movió. No era amor. Todavía no. Pero era una posibilidad. «Necesito tiempo», dijo, la voz controlada de nuevo, pero sin la frialdad de antes. «Necesito verificarlo todo, confirmarlo». Alma asintió. «Confirme, investigue, pero no tarde mucho, porque mientras usted duda, sus nietos pasan hambre». Lorenzo sintió otra punzada de culpa. Miró la ropa raída de los niños, el abrigo remendado de Alma. «¿Dónde están viviendo?». Alma dudó, pero respondió. «En un albergue, en Vallecas». Lorenzo cerró los ojos. Sus nietos, viviendo en un albergue. «Enviaré a alguien a verificar su historia», dijo con voz firme. «Si es verdad, me haré cargo de ustedes». Alma negó con la cabeza. «No quiero caridad, quiero reconocimiento». «Lo tendrá», prometió Lorenzo. «Si es verdad». «Es verdad», dijo Alma, sujetando de nuevo las manos de los niños. «Y usted lo sabe». Lorenzo no respondió. Dio media vuelta y comenzó a bajar la colina, con las piernas pesadas, la mente en un torbellino. Detrás de él, Alma permaneció quieta viéndolo partir. Dante le apretó la mano. «Mamá, ese hombre es nuestro abuelo», con los ojos aún húmedos. «Sí, mi amor, ese hombre es vuestro abuelo». «¿Y nos va a ayudar?», preguntó Iván, la voz llena de esperanza. Alma no supo qué responder. Miró de nuevo el sepulcro de mármol, el nombre grabado en dorado. Cayetano Ordóñez. «Espero que sí», susurró. «Espero que sí». En los días que siguieron, Lorenzo Ordóñez no pudo pensar en otra cosa. Canceló reuniones, aplazó negociaciones, ignoró llamadas urgentes. Por primera vez en décadas, su mente no estaba centrada en beneficios y adquisiciones. Contrató a investigadores privados, solicitó análisis de ADN de los niños, rebuscó en archivos antiguos, buscando cualquier mención al nombre de Alma Vasconcelos, y la encontró. Encontró registros de una abogada brillante, licenciada con honores por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en derechos humanos. Encontró artículos de periódico antiguos, en los que se la citaba defendiendo causas sociales, enfrentándose a los poderosos. Encontró fotos de ella en eventos junto a Cayetano, escondidas en álbumes que él nunca había visto. Su hijo tenía una vida secreta, una vida entera que Lorenzo desconocía, y entonces encontró el certificado de nacimiento de los gemelos, Dante Lorenzo Vasconcelos Ordóñez, Iván Cayetano Vasconcelos Ordóñez, nacidos el 15 de marzo, hacía 22 años. Padre, Cayetano Enrique Ordóñez. Era verdad, todo era verdad. Lorenzo se sentó en su sillón de cuero en el despacho, con el certificado en las manos, y por primera vez en más de 20 años, lloró. Lloró por la pérdida de su hijo. Lloró por el descubrimiento de sus nietos. Lloró por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por la frialdad que construyó a su alrededor como una fortaleza. Pero las lágrimas duraron poco. Lorenzo Ordóñez no era hombre de perderse en sentimentalismos. Se secó el rostro, se ajustó la corbata y cogió el teléfono. «Llame al doctor Méndez», ordenó a su secretaria. «Quiero una reunión con él mañana por la mañana. Y prepare los contratos de custodia compartida. Versión completa». «Sí, señor Ordóñez». Lorenzo colgó y miró por la ventana panorámica de su despacho, que daba al paseo de la Castellana. Allá abajo la ciudad bullía, indiferente a los dramas personales de sus habitantes. Tenía nietos.
herederos. El linaje Ordóñez no había terminado con Cayetano, pero Lorenzo no pensaba en afecto, pensaba en estrategia, en continuidad, en control. Los niños serían moldeados, educados, transformados en sucesores dignos del imperio que él construyó. ¿Y Alma? Bueno, Alma sería neutralizada. Lorenzo ya lo había decidido. Ella tendría vivienda, dinero, comodidad, pero no tendría poder, no tendría voz, porque las mujeres como ella, fuertes y desafiantes, eran peligrosas. Necesitaban ser controladas. Cogió el teléfono de nuevo y marcó un número que no usaba desde hacía años. Renato. Soy yo, Lorenzo. Necesito un favor grande. Al otro lado de la línea, una voz grave respondió. Puedes hablar, Lorenzo. Sabes que puedes contar conmigo. Lorenzo sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. Necesito que montes un caso. Negligencia. Algo que cuele. Tengo todos los detalles que necesitas. Entendido. ¿Para cuándo lo quieres listo? Lo antes posible. Lorenzo colgó y se reclinó en el sillón. Miró de nuevo el certificado de nacimiento, los nombres de sus nietos. Dante e Iván tendrían todo. Educación de élite, oportunidades infinitas, poder. ¿Y Alma? Alma tendría exactamente lo que merecía por haberle ocultado a sus nietos todos esos años. Nada. Una semana después, Lorenzo invitó a Alma y a los niños a una cena en su mansión, en el barrio de Salamanca. La casa era inmensa, con jardines perfectamente cuidados, esculturas importadas y una fachada que más parecía un museo que un hogar. Alma llegó con los niños, aún desconfiada pero esperanzada. Lorenzo los recibió en la puerta, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sean bienvenidos. Dante e Iván miraron a su alrededor boquiabiertos. Nunca habían visto tanta riqueza concentrada en un solo lugar. Durante la cena, servida por empleados silenciosos en un salón demasiado grande para 4 personas, Lorenzo fue cordial. Hizo preguntas sobre los niños, sobre sus gustos, sus habilidades. Los observó con atención, analizando cada gesto, cada respuesta. Dante era más reservado, desconfiado. Iván era más abierto, curioso. A Lorenzo le gustó más Dante. Al final de la comida, llamó a Alma para una conversación privada en su despacho. «Tengo una propuesta para usted», dijo, sentándose detrás de su escritorio de caoba. Alma permaneció de pie con los brazos cruzados. «Le escucho». Lorenzo abrió un cajón y sacó un documento. Lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia ella. «Custodia compartida. Usted firma esto y yo garantizo vivienda, alimentación y educación de primera línea para los niños. Tendrán todo lo que necesiten». Alma cogió el documento y empezó a leer. Frunció el ceño. «Aquí dice que acepto dejarlos vivir con usted durante la semana». «Exactamente. Necesitan estabilidad, una rutina adecuada. Puede visitarlos los fines de semana». Alma levantó la vista, desconfiada. ¿Y por qué iba a aceptar eso? Lorenzo se reclinó en la silla, con los dedos entrelazados. «Porque no tiene otra opción. Mírese, Alma, vive en un albergue. ¿Dónde trabaja? ¿Como limpiadora? ¿Auxiliar de limpieza? ¿Cree que puede darles lo que yo puedo?» Alma sintió que la rabia hervía, pero también la humillación. Porque él tenía razón. Ella no tenía nada. «Soy su madre. Y yo soy su abuelo. Y tengo recursos que usted nunca tendrá». Alma miró de nuevo el documento. Cada palabra parecía una trampa. «¿Si no firmo?» Lorenzo sonrió. Aquella sonrisa fría, depredadora. «Entonces seguirá viviendo como vive, y sus hijos seguirán sin futuro». Alma sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero no dejó que cayeran, no delante de él. Pensó en Dante e Iván, pensó en todo lo que habían pasado, en las noches de hambre, en las mañanas heladas en el albergue, en la ropa donada que nunca les quedaba bien. Pensó en todo lo que podrían tener. Y firmó. Lorenzo recogió el documento satisfecho. «Excelente decisión». Alma se levantó con las piernas temblorosas. «¿Puedo verlos cuando quiera?» «Claro, los fines de semana». «¿Y si cambio de idea?» Lorenzo la miró con una expresión que le heló la sangre. «No cambie». Alma salió del despacho con el corazón encogido. Encontró a los niños en el salón, jugando con un antiguo globo terráqueo.
«Mamá, ¿vamos a vivir aquí?», preguntó Iván con los ojos brillantes. Alma forzó una sonrisa. «Ustedes sí. Yo vendré a visitarlos». Dante frunció el ceño. «¿Por qué? ¿No vienes con nosotros?». Alma se arrodilló sujetando los rostros de los dos. «Siempre estaré cerca. Siempre. Pero ustedes necesitan oportunidades que yo no puedo darles. ¿Entienden?». Iván asintió, pero Dante siguió desconfiado. «No me gusta», dijo Dante en voz baja. Alma besó la frente de su hijo. «Lo sé, mi amor, pero hacedlo por mí. Por favor». Dante dudó, pero acabó asintiendo. Aquella fue la última noche que Alma pasó con sus hijos en libertad. 2 meses después, fue acusada de negligencia grave, documentos adulterados, testimonios comprados, imágenes de seguridad manipuladas. Todo apuntaba a ella. Fue juzgada, condenada y enviada a una prisión de mujeres en las afueras de Madrid. Durante 20 años, escribió cartas semanales a sus hijos. Ninguna de ellas llegó a su destino. Todas fueron interceptadas por Lorenzo y destruidas. Y Dante e Iván crecieron creyendo que su madre los había abandonado. 20 años pueden parecer una eternidad o un instante, dependiendo de dónde los vivas. Para Alma Vasconcelos, cada día dentro del Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalameco fue una eternidad. Cada amanecer era una lucha por no perder la cordura, cada anochecer una batalla contra la desesperación, pero tenía un motivo para continuar: Dante e Iván, sus hijos, sus niños. Incluso sin recibir nunca respuesta, Alma escribía. Cada semana, religiosamente, pedía papel y bolígrafo prestados a otras reclusas y escribía cartas. Cartas llenas de amor, de nostalgia, de aliento. Contaba sobre su día, sobre las pequeñas victorias, sobre cómo pensaba en ellos a cada segundo. Terminaba siempre con la misma frase: «Todavía me llamáis en sueños, todavía os escucho». Nunca supo que ninguna de esas cartas llegaba a sus destinatarios. Nunca supo que Lorenzo Ordóñez las interceptaba personalmente, rasgándolas una por una, tirándolas a la basura como si fueran papeles sin valor. Mientras Alma se consumía tras las rejas, Dante e Iván crecían en un mundo completamente diferente. La mansión de los Ordóñez se convirtió en el único hogar que conocían. Estudiaron en los mejores colegios de Madrid, tuvieron clases particulares de inglés, francés, música y etiqueta. Llevaban ropa de marca, viajaban al extranjero en vacaciones, frecuentaban clubes exclusivos. Tenían todo lo que el dinero podía comprar, excepto la verdad, excepto el afecto. Lorenzo crió a sus nietos a su imagen y semejanza. Desde pequeños fueron moldeados para ser los sucesores del Imperio Ordóñez. Aprendieron sobre acciones, inversiones, fusiones y adquisiciones, antes incluso de aprender a montar en bicicleta. Su infancia fue una serie de lecciones, reglas y expectativas. Dante lo absorbió todo como una esponja. Se volvió serio, calculador, racional. A los 15 años ya participaba en reuniones del consejo. A los 18 cerró su primera adquisición. A los 22 se convirtió en vicepresidente de Ordóñez Global, la división internacional de la empresa. Era la joya de la corona de Lorenzo. Iván, por otro lado, siempre fue diferente. Más sensible, más cuestionador. No se adaptó al mundo frío de los negocios con la misma facilidad que su hermano. Estudió administración para complacer a su abuelo, pero su corazón estaba en otro lugar. Fundó, a los 20 años, una ONG llamada Recomienzo, dedicada a ayudar a expresidiarios a reintegrarse en la sociedad. Lorenzo toleraba el proyecto de Iván, pero no lo apoyaba. Lo veía como una pérdida de tiempo, una distracción de la verdadera misión de la familia. Los hermanos eran cercanos, pero diferentes. Dante era la mente, Iván era el corazón, y ambos llevaban una cicatriz invisible, la ausencia de su madre. Lorenzo les había contado la misma historia a los dos desde que eran niños. Vuestra madre os abandonó. Era una mujer inestable, irresponsable. Prefirió su propia libertad a vosotros, pero no os preocupéis, yo estoy aquí, yo siempre estaré. Dante lo creyó, o mejor dicho, eligió creerlo. Era más fácil así.
Iván, por otro lado, siempre tuvo dudas. Fragmentos de recuerdos lo atormentaban. Una voz cantando, manos amables, un olor a lavanda. Pero cada vez que intentaba hablar de ello, Dante lo interrumpía. No sirve de nada remover el pasado. No nos quiso, punto. Y así pasaron los años. Un día frío de enero, Alma Vasconcelos finalmente salió de la prisión. Tenía 53 años, el pelo ya canoso, la piel marcada por el tiempo y la dureza de la vida. Llevaba solo una mochila raída con algo de ropa donada y un sobre amarillento que guardaba como un tesoro, la fotografía de Cayetano con los bebés. La ciudad había cambiado mucho. Edificios nuevos, calles diferentes, tecnología que apenas comprendía. Pero Alma no estaba allí para adaptarse al mundo. Estaba allí por una única razón: encontrar a sus hijos. Preguntó, buscó, investigó. Descubrió que Dante e Iván trabajaban en Ordóñez Global, el edificio de espejos más grande del Paseo de la Castellana. Descubrió que eran ejecutivos de éxito, hombres hechos y derechos, con vidas de las que ella ya no formaba parte. El corazón de Alma se partió y se llenó de orgullo al mismo tiempo. Sus niños habían sobrevivido, habían crecido. ¿Pero a qué coste? Necesitaba verlos, aunque fuera de lejos. Fue hasta el edificio, pero no tuvo el valor de entrar. Se quedó al otro lado de la calle, observando a la gente entrar y salir. Ejecutivos trajeados, mujeres de tacón alto, guardias de seguridad imponentes. Aquel no era su mundo. Volvió al día siguiente, y al otro, y al otro, hasta que, una mañana, vio un cartel en la entrada del edificio. Se necesita auxiliar de limpieza, presentarse en recepción. Alma no se lo pensó dos veces. Fue a recepción, rellenó una ficha, pasó una breve entrevista con la coordinadora de servicios generales y fue contratada el mismo día. Empezaría la semana siguiente, turno de mañana, limpiando las plantas ejecutivas. Por primera vez en 20 años, Alma sonrió de verdad. Dante Ordóñez se despertó a las 5:30 de la mañana, como siempre. Hizo su rutina de ejercicios, se duchó, se puso un traje gris impecable y salió de casa a las 7 en punto. Vivía en un ático en Chamberí, minimalista, moderno, sin ningún toque personal, más allá de algunos libros de negocios apilados en la mesa de centro. Llegó a la oficina a las 7:40, antes que nadie. Le gustaba el silencio de la mañana, el edificio aún vacío, las luces todavía apagadas. Era el momento en que pensaba mejor, planeaba sus estrategias, revisaba sus cifras. A sus 22 años, Dante era considerado un prodigio, frío, calculador, implacable. Había heredado no solo el apellido Ordóñez, sino también la personalidad de Lorenzo. No tenía amigos, solo contactos. No tenía aficiones, solo trabajo. No tenía relaciones serias, solo encuentros casuales y superficiales. Vivía para la empresa, y la empresa vivía por él. Pero había algo que Dante nunca le contaba a nadie, algo que lo atormentaba desde niño: los sueños. Cada noche o casi todas soñaba con lo mismo: una mujer de pelo castaño, cantando una nana. No conseguía ver su rostro, pero sentía su presencia. Sentía el calor, el cobijo. Se despertaba siempre con una extraña sensación en el pecho, algo entre la nostalgia y el dolor. Nunca entendió por qué. Iván, al contrario que su hermano, no madrugaba. Llegaba a la oficina sobre las 9, siempre con un café en la mano y una sonrisa en el rostro. Trabajaba en el Departamento de Responsabilidad Social de Ordóñez Global, un área creada por Lorenzo solo para mantenerlo ocupado y lejos de las decisiones importantes. Iván lo sabía, y no le importaba. Su verdadero trabajo tenía lugar fuera de allí, en la ONG Recomienzo, donde pasaba las tardes y algunos fines de semana ayudando a expresidiarios a encontrar empleo, vivienda y dignidad. Era allí donde Iván se sentía vivo. Era allí donde sentía que marcaba la diferencia. Pero había algo que lo incomodaba, una inquietud constante, una sensación de que algo faltaba en su vida, pero no sabía qué. A veces, en mitad de la noche, se despertaba con fragmentos de recuerdos. Una voz, manos suaves, un abrazo apretado.
Intentaba aferrarse a esos recuerdos, pero se le escurrían como arena entre los dedos. Hablaba de ello con Dante, pero su hermano siempre desviaba el tema. Estás idealizando a alguien que no lo merece. Olvídalo. Pero Iván no podía olvidar. La primera semana de Alma como limpiadora en el edificio de Ordóñez Global fue a la vez tortuosa y revitalizante. Tortuosa porque estaba tan cerca de sus hijos, pero tan lejos. Revitalizante porque por primera vez en 20 años respiraba el mismo aire que ellos. Limpiaba los pasillos antes de que llegara todo el mundo. Vaciaba las papeleras, pasaba un paño por las mesas, abrillantaba los cristales. Era invisible, solo una empleada más entre cientos, pero lo observaba todo. Vio a Dante por primera vez un jueves por la mañana. Salía del ascensor con un maletín de cuero en la mano, hablando por el móvil en inglés, con voz firme y autoritaria. Llevaba un traje azul marino, el pelo oscuro peinado hacia atrás, la postura erguida. Alma sintió que el corazón se le paraba. Era Cayetano. No lo era, pero lo era. Los mismos ojos profundos, la misma barbilla marcada, la misma seriedad en el rostro. Las piernas de Alma flaquearon. Se apoyó en el carro de la limpieza, intentando recuperar el aliento. Dante pasó a su lado sin mirar, sin verla, como si no existiera. Alma se tragó el llanto y siguió trabajando. 2 días después fue el turno de Iván. Llegó más tarde con un café y una sonrisa, saludando a los guardias de seguridad por su nombre. Llevaba una camisa sin corbata, con las mangas remangadas, un aire más relajado que su hermano. Cuando pasó junto a Alma, se detuvo. «Buenos días», dijo, sonriendo. Alma levantó la vista sorprendida. Nadie allí hablaba con ella. Nadie la veía. «Buenos días», respondió con la voz casi quebrada. «Es nueva aquí, ¿verdad?» Alma asintió, sin confiar en su propia voz. «Bienvenida. Espero que se sienta a gusto aquí». Y siguió su camino. Alma se quedó quieta, con las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Iván la había visto, le había hablado, le había sonreído. Su niño, su Iván. A partir de ese día, Alma empezó a prestar atención a los detalles. Observaba a los hermanos de lejos, estudiaba sus hábitos, sus gestos, sus expresiones. Dante llegaba siempre temprano, trabajaba hasta tarde, comía en su propia mesa. Era serio, concentrado, rara vez sonreía. No hablaba con nadie más allá de lo estrictamente necesario. Iván, al contrario, era sociable. Hablaba con todo el mundo, desde los ejecutivos hasta los guardias de seguridad. Comía en la zona de restauración con sus compañeros, reía a carcajadas, hacía bromas. Eran tan diferentes, pero ambos tenían algo en común, una tristeza invisible en los ojos. Alma reconocía esa tristeza. Era la misma que ella llevaba. Una mañana, mientras limpiaba la sala de reuniones, Alma oyó voces en el pasillo. Reconoció la voz de Dante y la de Lorenzo. «¿Estás manejando bien el caso de la fusión?», preguntó Lorenzo. «Perfectamente, todo está en orden». «Estupendo. Sabía que podía contar contigo». Hubo una pausa. Entonces Dante preguntó: «Abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Crees que ella todavía piensa en nosotros?» Lorenzo dudó. «¿Quién?» «Nuestra madre». Alma se quedó helada, con el paño de limpieza. «Dante, ya hemos hablado de esto», dijo Lorenzo con voz firme. «Vuestra madre tomó una decisión. Eligió su propia vida. No pierdas el tiempo pensando en ella». «Lo sé. Es que a veces tengo unos sueños. Los sueños son solo sueños. No significan nada». Hubo otra pausa. Entonces Dante dijo: «Tienes razón», y la conversación terminó. Alma tuvo que salir corriendo de la sala antes de que la vieran llorando. Aquella noche, en su pequeña habitación alquilada en Vallecas, Alma sacó un cuaderno viejo de la mochila y empezó a escribir. Escribía cartas como hacía en la prisión. Cartas que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para no volverse loca. «Mi querido Dante, todavía sueñas conmigo». Lo sabía, siempre lo supe, porque yo también sueño contigo. Todas las noches veo tu rostro, os veo a ti y a Iván, mis niños, mis amores. Un día, te lo prometo, te contaré la verdad. Un día, sabrás que nunca os abandoné. Nunca.
Las semanas pasaron. Alma siguió trabajando, observando, esperando el momento adecuado. Una mañana, mientras limpiaba la planta ejecutiva, oyó a Iván hablando con una compañera. «Estoy pensando en expandir el proyecto Recomienzo», decía animado. «Hay tanta gente que necesita ayuda, ¿sabes? Gente que cometió errores, pero que merece una segunda oportunidad». «Eres muy idealista, Iván», respondió la compañera riendo. «Tu abuelo debe odiar eso». Iván se encogió de hombros. Él cree que es una pérdida de tiempo, pero no lo es. Todo el mundo merece volver a empezar. Alma sintió que el pecho se le oprimía. Iván tenía el corazón de Cayetano, la misma bondad, la misma compasión. En un impulso, se acercó. «Disculpe», dijo, en voz baja. Iván se giró, sonriendo. «Hola, ¿necesita algo?» Alma dudó. ¿Qué decir? ¿Cómo empezar? «Yo solo quería decir que me parece precioso lo que hace. Ese proyecto de ayudar a la gente». Iván pareció genuinamente significa mucho. Sé lo que es necesitar una segunda oportunidad. Iván la miró con más atención. «¿Ha pasado por algo?» Alma asintió, con las lágrimas amenazando. «He pasado por muchas cosas». Iván se acercó un paso más. «Si quiere hablar algún día o si necesita ayuda con algo, puede buscarme. ¿De acuerdo?» Alma apenas podía respirar. Su hijo estaba allí, ofreciéndole ayuda sin saber que hablaba con su propia madre. «Gracias», susurró, y se fue rápidamente, antes de derrumbarse allí mismo. Aquella tarde, Iván no pudo dejar de pensar en la limpiadora. Había algo en ella, algo familiar, pero no conseguía identificar qué era. Se lo mencionó a Dante durante el almuerzo. «Hay una limpiadora nueva en nuestra planta. Parece... no sé. Triste». Dante ni siquiera levantó la vista del portátil. «¿Y qué?» «No sé. Solo me pareció extraño». «A ti todo te parece extraño, Iván. Céntrate en el trabajo». Iván puso los ojos en blanco y volvió a su sándwich. Pero la imagen de la mujer continuó en su mente. Los ojos castaños, la tristeza en ellos, y entonces de repente un recuerdo. Era pequeño, quizás 4 o 5 años. Había una mujer sujetando su mano. Cantaba una canción suave sobre estrellas y sueños, y él se sentía seguro. Iván sacudió la cabeza. Eran solo fragmentos. Probablemente ni siquiera eran reales, pero algo dentro de él insistía en que sí lo eran. Mientras tanto, en otra planta del edificio, Lorenzo Ordóñez recibía una llamada que lo puso en estado de alerta. «Señor Ordóñez, la mujer ha sido puesta en libertad». «¿Cuándo?» «Hace 3 semanas». Lorenzo sintió que la sangre se le helaba. «¿Y me lo avisan ahora?» «Disculpe, señor. Hubo un retraso en el sistema». Lorenzo golpeó el puño en la mesa. «Encuéntrenla. Ahora». «Sí, señor». Lorenzo colgó y se quedó quieto mirando por la ventana. Alma estaba suelta. 20 años después, estaba libre. Y eso era peligroso. Muy peligroso. Cogió el teléfono y marcó otro número. «Renato, te necesito de nuevo». 20 años atrás, Renato había ayudado a Lorenzo a construir el caso contra Alma. Ahora necesitaría ayudarlo a mantenerla lejos de sus nietos. «¿Qué necesitas?», preguntó Renato. «Quiero que la vigiles. 24 horas. Quiero saber dónde está, qué hace, con quién habla». «Entendido. ¿Algo más?» «Lorenzo intenta acercarse a mis nietos, intervienes, de la forma que sea necesaria». Renato se quedó en silencio por un momento. «Lorenzo, ¿estás seguro?» «Completamente». «Está bien. Déjalo en mis manos». Lorenzo colgó, pero la inquietud permaneció. Alma era impredecible, y las personas impredecibles eran peligrosas. Cogió el interfono. «Que venga Dante». Minutos después, Dante entró en el despacho de su abuelo. «¿Me llamabas?» Lorenzo señaló la silla. «Siéntate». Dante obedeció, intrigado. «¿Ha pasado algo?» Lorenzo se reclinó en el sillón, con los dedos entrelazados. «Necesito que entiendas una cosa, Dante. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido para proteger a esta familia, para protegeros a ti y a tu hermano». «Lo sé, abuelo». Lorenzo miró fijamente a los ojos de su nieto. «Vuestra madre puede intentar ponerse en contacto con vosotros». Dante frunció el ceño. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque ha sido puesta en libertad.
Y la gente como ella nunca cambia. Dante sintió algo extraño en el pecho. ¿Rabia? ¿Curiosidad? ¿Miedo? ¿Y si lo intenta? Lorenzo se inclinó hacia adelante. No la escuches, no te creas nada de lo que diga. Os abandonó, Dante. No merece tu tiempo ni tu atención. Dante asintió lentamente. Entendido. Pero algo dentro de él gritaba que había más en esa historia. Mucho más. Y por primera vez en años, Dante comenzó a cuestionar las certezas que había construido a lo largo de su vida. Aquella noche, Alma volvió a casa exhausta, pero no derrotada. Se sentó al borde de la cama, abrió el cuaderno y escribió otra carta. Mis amores, hoy Iván ha hablado conmigo. No sabe quién soy, pero ha hablado conmigo, y me ha ofrecido ayuda. Mi niño, mi bondadoso Iván. Dante, por otro lado, todavía es duro como su abuelo. Pero lo he visto en sus ojos, el dolor, la duda. Todavía me echan de menos, aunque no lo sepan. Y prometo que voy a luchar. Voy a luchar hasta mi último aliento para que sepáis la verdad. Y entonces, por primera vez en 20 años, Alma se permitió tener esperanza, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y cuando saliera, Lorenzo Ordóñez pagaría por todo lo que había hecho. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid aquella mañana de febrero. Alma observaba las gotas deslizarse por la ventana del autobús mientras se dirigía al trabajo. Había algo reconfortante en la lluvia, en la forma en que lavaba las calles, como si pudiera limpiar también las heridas del pasado. Pero Alma sabía que algunas manchas eran demasiado profundas para ser borradas por el agua. Llegó al edificio de Ordóñez Global empapada, a pesar del viejo paraguas que llevaba. La entrada estaba concurrida, ejecutivos corriendo hacia adentro, sacudiendo sus ropas caras, quejándose del tráfico. Alma pasó desapercibida entre todos ellos, como siempre, y se dirigió al vestuario de los empleados. Se cambió de ropa, se puso el uniforme azul marino de la empresa de limpieza y cogió su carro. Un día más, una oportunidad más de ver a sus hijos aunque fuera de lejos. Pero aquella mañana sería diferente. Dante había llegado más temprano de lo normal. Una reunión importante con inversores japoneses estaba programada para las 9 y quería revisar todas las cifras antes. Estaba en su despacho, inclinado sobre hojas de cálculo, cuando escuchó una suave melodía proveniente del pasillo. Alguien estaba tarareando. Normalmente Dante lo habría ignorado, pero había algo en esa voz, algo que tocó una parte olvidada de su memoria. Se levantó y fue hacia la puerta. La abrió en silencio. En el pasillo, Alma limpiaba los cristales, tarareando en voz baja una canción antigua. Era la misma canción que cantaba a los niños cuando eran bebés. La misma que cantaba en las noches difíciles, cuando el dinero escaseaba y el miedo apretaba. Dante se quedó quieto, observando. La mujer parecía no haberse dado cuenta de su presencia. Seguía cantando, pasando el paño con movimientos circulares, perdida en sus propios pensamientos. Y entonces, como un rayo, vino el recuerdo. Dante tenía 4 años. Estaba llorando, asustado por una tormenta. Y una mujer lo sostenía en su regazo, meciéndolo suavemente, cantando aquella misma canción. Podía sentir el calor, el olor a lavanda, la seguridad. El recuerdo duró solo unos segundos, pero fue suficiente para dejarlo aturdido. La limpiadora se giró y se encontró de frente con él. Sus miradas se cruzaron. Por un momento, el mundo se detuvo. Alma sintió que el corazón se le aceleraba. Dante la observaba con una expresión extraña, como si intentara descifrar un enigma. «Disculpe», dijo rápidamente con la voz quebrada. No quería molestar. Dante parpadeó, volviendo a la realidad. «No molesta», dijo con la voz más suave de lo habitual. «Esa canción, ¿de dónde la conoce?» Alma dudó. Era arriesgado, peligroso, pero no pudo mentir. «Es una canción antigua. Mi madre me la cantaba cuando era niña». Dante asintió lentamente, pero siguió mirándola como si buscara algo. «¿Usted cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «Algunas semanas». «¿Cuál es su nombre?» Alma sintió un nudo en la garganta. Decir su nombre completo sería arriesgar demasiado. Lorenzo podría descubrirlo. Alma. Solo Alma. Dante le tendió la mano. Dante Ordóñez.
Alma miró la mano extendida, con las lágrimas amenazando con escapar. Aquella era la mano de su hijo, su niño. Respiró hondo y se la estrechó, sintiendo el calor, la fuerza. Encantada de conocerle, susurró. Dante soltó su mano y volvió a su despacho, pero se giró una vez más antes de cerrar la puerta. Siga cantando, es bonito, y cerró la puerta. Alma tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Las lágrimas finalmente escaparon, rodando silenciosamente por su rostro. Dante, al otro lado de la puerta, también estaba afectado. Se sentó en su silla, con la mente en un torbellino. Aquella voz, aquella canción, ¿por qué le afectaban tanto? Cogió el móvil y en un impulso llamó a Iván. «Iván, ¿te acuerdas de alguna canción de nuestra infancia?» Iván estaba en una cafetería, revisando documentos de la ONG. «Buenos días a ti también», dijo riendo. «¿A qué viene esa pregunta?» «Solo responde». Iván pensó un momento. «Recuerdo algunas canciones infantiles que cantaba la niñera. ¿Por qué?» «No, no era la niñera. Era otra persona». Iván se puso serio. «Dante, ¿de qué estás hablando?» Dante se pasó la mano por el pelo. Solco, frustrado. «He tenido una sensación extraña esta mañana». Iván se quedó en silencio unos segundos. «Yo también he tenido sensaciones extrañas últimamente». «¿Ah, sí?» «Sí, como si faltara algo, como si hubiera un vacío que no sé cómo llenar». Dante suspiró. «Quizás sea solo el estrés. Quizás». Pero ninguno de los dos se lo creía. Mientras los hermanos hablaban en otro rincón de la ciudad, Elena Ordóñez se sentaba en un café de Malasaña, hojeando un diario antiguo. Elena era la hermana menor de Cayetano, la rebelde de la familia, la que nunca encajó en los moldes de los Ordóñez. Tenía 52 años, el pelo corto teñido de rojo, tatuajes en los brazos y un estilo bohemio que siempre irritó a Lorenzo. A los 20 años, había roto con la familia, negándose a trabajar en la empresa y eligiendo seguir una carrera como artista plástica. Ella y Lorenzo no se hablaban desde hacía más de una década, pero Elena nunca había olvidado a su hermano. Cayetano había sido la única persona en la familia que la entendía, que la apoyaba, y cuando se fue, una parte de ella se fue con él. El diario que sostenía era suyo. Lo había encontrado años atrás, escondido en una caja en el desván de la mansión, durante una rara visita. Se lo llevó sin que nadie se diera cuenta y lo guardó como un tesoro. En él, Cayetano escribía sobre todo, sobre la presión de su padre, sobre los sueños sofocados, sobre el miedo a no ser nunca lo suficientemente bueno, y en las últimas páginas, sobre Alma. «He conocido a alguien que me hace sentir vivo por primera vez. Su nombre es Alma, es todo lo que yo no soy, libre, valiente, auténtica. Con ella puedo ser yo mismo, sin máscaras, sin miedo. Pero, ¿cómo decírselo a mi padre? ¿Cómo decirle que me he enamorado de una mujer que él jamás aprobaría? Tengo miedo de lo que hará, miedo de lo que es capaz». Elena leyó y releyó aquellas palabras. Siempre supo que había algo extraño en la historia de la pérdida de Cayetano. Siempre desconfió de Lorenzo, pero nunca tuvo pruebas, hasta ahora. En las últimas semanas, Elena había estado investigando por su cuenta. Habló con antiguos empleados de la familia, rebuscó en archivos, hizo preguntas. Y descubrió algo perturbador. Alma Vasconcelos, la mujer mencionada en el diario, había sido enviada a prisión poco después de la marcha de Cayetano. ¿Coincidencia? Elena no creía en las coincidencias. Decidió que era hora de actuar. Cogió el móvil y llamó a los servicios de asistencia jurídica pidiendo información sobre Alma. Descubrió que había sido liberada hacía un mes y medio. Elena sonrió. Necesitaba encontrar a esa mujer. Aquella tarde, Iván decidió hacer algo que llevaba semanas posponiendo. Fue al archivo muerto de la empresa, ubicado en el sótano del edificio. Quería encontrar documentos antiguos sobre su padre. Fotos, registros, cualquier cosa que le ayudara a entender quién era realmente Cayetano. Pasó horas rebuscando en cajas polvorientas hasta que encontró una carpeta con el nombre de su padre. Dentro había certificados, documentos escolares, algunas fotos antiguas. Pero lo que llamó su atención fue un sobre cerrado, con la palabra «personal» escrita a mano. Iván dudó, pero lo abrió.
Dentro había una carta. La letra era delicada, femenina. Mi amor, cada día lejos de ti es una eternidad, pero sé que estamos haciendo lo correcto. Cuando todo esté listo, cuando encontremos el valor, se lo contaremos a todos. Saldremos de la sombra. Te cogeré la mano delante del mundo entero y diré que eres mío. Los niños crecerán conociendo al Padre increíble que eres. Tengo fe en ello. Tengo fe en nosotros. Te amo para siempre. Alma. Iván sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alma. Ese nombre. ¿Por qué le sonaba tan familiar? Cogió el móvil e hizo una búsqueda rápida. Alma Vasconcelos. Aparecieron varios resultados. Artículos antiguos sobre una abogada brillante. Y luego, una noticia de hacía 23 años. Abogada condenada por negligencia grave. La foto junto a la noticia mostraba a una mujer de ojos cansados siendo llevada por la policía. Iván amplió la imagen y reconoció los ojos. Eran los mismos ojos de la limpiadora que trabajaba en su planta. El móvil se le resbaló de las manos. Iván tuvo que apoyarse en una estantería para no caer. No podía ser, pero lo era. Salió corriendo del archivo, subió las escaleras a trompicones, con el corazón martilleando en el pecho. Llegó a la planta ejecutiva, buscando desesperadamente. ¿Dónde estaba ella? Necesitaba verla. Necesitaba confirmarlo. Encontró a Alma al final del pasillo vaciando una papelera. «Disculpe», dijo, con la voz temblorosa. Alma se giró, asustada por su tono. Iván dio un paso al frente, con los ojos fijos en ella. «¿Su nombre completo cuál es?» Alma palideció. «Yo... ¿Por qué? Por favor, necesito saberlo». Alma miró a su alrededor. Estaban solos. Respiró hondo. Alma Vasconcelos. Iván sintió que las lágrimas asomaban. «Usted conocía a mi padre, Cayetano Ordóñez». No era una pregunta, era una constatación. Alma asintió. Iván dio un paso más, incapaz tan cerca que podía ver los detalles de su rostro, las arrugas alrededor de los ojos, las marcas del tiempo. Y entonces, finalmente, lo vio, el parecido, con las fotos antiguas que había encontrado. «Usted es mi madre», susurró, con la voz quebrada. Alma se cubrió la boca con las manos, con las lágrimas brotando a borbotones. «Iván», susurró de vuelta. Y fue como si una presa se rompiera. Iván la abrazó, fuerte, desesperadamente, y Alma le correspondió, sujetándolo como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Madre e hijo, finalmente juntos después de 20 años. Lloraron allí, en medio del pasillo vacío, sin importarles nada más. Cuando finalmente se separaron, Iván tenía 1000 preguntas. ¿Por qué nunca viniste a buscarnos? ¿Por qué nos abandonaste? Alma negó con la cabeza, con las lágrimas aún cayendo. Nunca os abandoné. Nunca. Me apartaron de vosotros. ¿Cómo que te apartaron? Alma respiró hondo y empezó a contar. Le contó sobre el acuerdo con Lorenzo, sobre las acusaciones falsas, sobre los 20 años en prisión, sobre las cartas que escribía pero que nunca llegaban. Iván escuchaba todo en estado de shock, la rabia creciendo con cada palabra. ¿El abuelo hizo eso? ¿Él nos mintió toda la vida? Alma asintió. Me apartó de vosotros y os hizo creer que no os quería. Iván se pasó las manos por la cara, intentando procesarlo todo. Dante tiene que saber esto. Alma le sujetó el brazo. Iván, espera. Tu hermano no me va a creer. Ha sido moldeado por Lorenzo. Pensará que estoy mintiendo. Entonces le enseñamos las pruebas, la carta que encontré, los documentos. Alma dudó. Tengo miedo. ¿De qué? De volver a perderos. Iván le sujetó las manos, firme. No nos vas a perder, te lo prometo. Pero convencer a Dante sería más difícil de lo que Iván imaginaba. Aquella noche, Iván concertó una cena con su hermano en un restaurante discreto en el barrio de las Letras. Dante llegó puntualmente, como siempre, vestido con un traje impecable. ¿Qué era tan urgente que no podía esperar a mañana?, preguntó Dante sentándose. Iván respiró hondo. Había ensayado ese momento toda la tarde, pero ahora que estaba allí, no sabía por dónde empezar. He descubierto algo, sobre nuestra madre. Dante suspiró impaciente.
Iván, ya hemos hablado de esto. No, tú nunca has querido hablar de esto, pero ahora vas a tener que escuchar. E Iván se lo contó todo, sobre la carta, sobre el descubrimiento de la identidad de Alma, sobre la conversación que tuvieron. Dante escuchaba con una expresión cada vez más cerrada. Cuando Iván terminó, hubo un largo silencio. «Estás loco», dijo Dante finalmente con voz gélida. «Dante, he visto las pruebas. Las pruebas se pueden falsificar. No está mintiendo. Lo sentí. Lo vi en sus ojos». Dante golpeó la mesa con la mano, haciendo que los cubiertos temblaran. «¿Lo sentiste? ¿Lo viste en sus ojos?» «Iván, despierta. ¿Esa mujer desaparece durante 20 años y ahora aparece con una historia de víctima? ¿Y tú te lo crees?» «Me lo creo», dijo Iván firme, «porque tiene sentido, porque lo explica todo. Los sueños, los recuerdos, la sensación de que algo faltaba». Dante se levantó bruscamente. «No voy a escuchar más. Dante, por favor». «No, Iván. Quieres creerte una mentira porque te conviene, porque siempre has sido demasiado sentimental. Siempre has querido una familia perfecta que nunca existió. Pero yo no voy a caer en eso». Y salió del restaurante, dejando a Iván solo. Iván bajó la cabeza, con las manos temblando. Había esperado resistencia, pero no aquel rechazo total. Necesitaba ayuda. Y sabía exactamente a quién buscar. 2 días después, Iván encontró a Elena en su taller de Malasaña. Ella lo recibió con sorpresa y curiosidad. «¿Iván? Dios mío, ¿cómo has crecido? La última vez que te vi tenías unos 10 años. Tía Elena, necesito tu ayuda». Y se lo contó todo. Elena escuchó atentamente y cuando Iván terminó sonrió. «Siempre supe que había algo podrido en esa historia. ¿Me crees?» Elena cogió el diario de Cayetano y se lo enseñó a Iván. «No solo te creo, tengo pruebas». Iván leyó las páginas que ella le indicó, con los ojos abriéndose como platos con cada palabra. «Mi padre la quería de verdad. La quería. Y Lorenzo destruyó ese amor, como destruyó tantas cosas en la vida de tu padre». Iván cerró el diario, decidido. «Necesitamos más. Necesitamos algo que demuestre que el abuelo le tendió una trampa». Elena asintió. «Y sé exactamente cómo conseguirlo». Entonces, juntos, comenzaron a trazar un plan. Elena usaría sus antiguos contactos para investigar el caso de Alma. Iván seguiría acercándose a su madre, recopilando información, construyendo una línea de tiempo. Y cuando llegara el momento, se enfrentarían a Lorenzo. Pero necesitaban ser cuidadosos. Lorenzo era poderoso e implacable. Si descubría lo que estaban haciendo, podría destruirlos también. Mientras Iván y Elena planeaban, Alma seguía trabajando en el edificio, más cautelosa ahora. Sabía que Lorenzo debía estar vigilándola. Sabía que el peligro era real, pero por primera vez en 20 años no estaba sola. Iván la visitaba siempre que podía, en encuentros secretos durante los descansos. Hablaban sobre el pasado, sobre Cayetano, sobre los años perdidos. Cada conversación los acercaba más, reconstruyendo el vínculo que les habían robado. «Sabes que Dante todavía no me cree», dijo Alma una tarde sentada en un banco de la plaza cercana al edificio. Iván le cogió la mano. «Lo creerá. Solo necesita tiempo. Y si nunca lo cree». Iván miró a los ojos de su madre. «Entonces yo estaré aquí por los dos». Alma sonrió a través de las lágrimas. «¿Cómo te has vuelto tan bueno, hijo mío?» Iván se encogió de hombros. «Creo que he salido a ti». Mientras tanto, Dante luchaba contra sí mismo. No importaba cuánto intentara negarlo, las palabras de Iván resonaban en su mente. Los sueños se hicieron más frecuentes, más vívidos, y siempre estaba esa voz, esa canción. Una noche, incapaz de dormir, Dante fue al despacho de Lorenzo en la mansión. Encontró a su abuelo despierto, trabajando como siempre. «Abuelo, ¿puedo hablar contigo?» Lorenzo levantó la vista desconfiado. «Claro, ¿qué pasa?» Dante se sentó dubitativo. «Iván ha estado hablando de nuestra madre». Lorenzo se tensó. «¿Y?» «Y dice que fue tratada injustamente, que tú le tendiste una trampa». Lorenzo soltó una risa sin humor. Iván siempre ha sido muy imaginativo. «Pero, ¿y si tiene razón?» Lorenzo se inclinó hacia adelante,
con los ojos duros. Dante, mírame. Todo lo que hice fue para protegeros. Aquella mujer era inestable. Iba a destruiros. ¿Tienes pruebas de eso? Lorenzo dudó una fracción de segundo. Fue suficiente. Dante vio la grieta en la armadura de su abuelo. «No las tienes», dijo, más para sí mismo que para Lorenzo. «Dante, no empieces a dudar de mí ahora». Pero Dante ya estaba dudando, y la duda, una vez plantada, es difícil de arrancar. Se levantó y salió sin decir nada más, dejando a Lorenzo solo con sus secretos. Y Lorenzo supo que el tiempo se estaba agotando. Necesitaba actuar rápido. Cogió el teléfono e hizo una llamada. «¿La has encontrado?» «Sí. Trabaja en tu edificio». Lorenzo cerró los ojos, sintiendo que la rabia hervía. Aquella víbora. «¿Qué quieres que haga?» Lorenzo pensó un largo momento. «Quiero que montes otro caso. Robo, apropiación indebida, cualquier cosa que la saque de allí permanentemente». «Y Renato», añadió Lorenzo con la voz fría como el hielo, «esta vez asegúrate de que no vuelva a salir nunca más. Déjalo en mis manos». Lorenzo colgó y se quedó quieto, mirando al vacío. Había protegido a su familia una vez, y lo haría de nuevo, sin importar el coste. La mañana llegó fría y neblinosa. Alma se despertó con un peso en el pecho, una sensación extraña que no podía explicar. Algo iba a suceder. Lo sentía en los huesos, en la piel, en el aire que respiraba. Pero no tenía otra opción. Tenía que trabajar. Tenía que seguir cerca de sus hijos, aunque solo fuera de lejos. Se vistió rápidamente, cogió su mochila raída y salió de la pequeña habitación alquilada. Las calles aún estaban vacías. Solo algunos trabajadores madrugadores como ella, enfrentándose al frío de la madrugada madrileña. En el edificio de Ordóñez Global, la rutina comenzó como siempre. Alma saludó a los guardias de seguridad, se cambió de ropa en el vestuario y cogió su carro de limpieza. Pero algo era diferente. Percibía miradas extrañas de algunos empleados, cuchicheos que cesaban cuando ella pasaba. Intentó ignorarlo. Probablemente era paranoia. 20 años en prisión le enseñan a uno a esperar siempre lo peor. Estaba limpiando el baño de la 12ª planta cuando 2 hombres de traje entraron. No eran ejecutivos de la empresa. Tenían una postura diferente, más rígida, más oficial. «¿Alma Vasconcelos?», preguntó uno de ellos. El corazón de Alma se disparó. «Sí, soy yo». El hombre mostró una identificación. «Policía Nacional. Tiene que venir con nosotros. Hay acusaciones graves en su contra». Alma sintió que el mundo giraba. «¿Qué acusaciones? No he hecho nada». «Se le acusa de robo y apropiación indebida. Se encontraron objetos de valor en su bolso durante un registro de rutina». «Eso es mentira», protestó Alma alzando la voz. «Nunca he robado nada. Tendrá la oportunidad de defenderse en comisaría. Por favor, venga con nosotros». La gente comenzó a arremolinarse, curiosa, grabando con sus móviles. Alma miró a su alrededor, desesperada, buscando un rostro conocido, alguien que pudiera ayudarla, y entonces vio a Iván saliendo del ascensor. «¡Iván!», gritó. Iván se giró confundido y se quedó helado al ver la escena. Corrió hacia ellos. «¿Qué está pasando?». «¿Su nombre, señor?», preguntó el policía. «Iván Ordóñez. Trabajo aquí». «¿Qué le están haciendo a ella?». «Esta mujer está siendo conducida a declarar por acusaciones de robo». Iván miró a Alma, que negaba con la cabeza desesperadamente. «No he sido yo, Iván. Te juro que no he sido yo». Iván se giró hacia los policías. «Ella no ha hecho nada. Esto es un malentendido». «Señor, con todo el respeto, usted no estaba presente en el momento de la supuesta infracción. Por favor, no interfiera». «Soy abogado», mintió Iván con voz firme. «Y esta mujer tiene derechos, no va a ir a ninguna parte sin representación legal». El policía dudó. Iván aprovechó. «¿Tienen una orden?». «No es necesaria una orden para una conducción coercitiva en caso de flagrante delito». «¿Flagrante? ¿Qué flagrante? ¿La han pillado robando?». «Los objetos se encontraron en su bolso». «¿Por quién?». «Por la supervisora de seguridad». Iván miró a Alma de nuevo, que seguía en estado de shock. «Voy con ella», dijo decidido. «Eso no es posible». «Entonces van a tener que detenerme a mí también, porque no voy a dejar que vaya sola».
Los policías intercambiaron miradas. Uno de ellos habló por la radio. Tras unos minutos de negociación, aceptaron que Iván pudiera acompañarlos. De camino a la comisaría en el asiento trasero del coche patrulla, Iván cogió la mano de Alma. «Ha sido él», susurró ella. «Ha sido Lorenzo». «Lo sé», respondió Iván. «Pero vamos a demostrar tu inocencia». «¿Cómo?» «Iván, ya he pasado por esto antes. Sé cómo funciona. Van a condenarme de nuevo». «No lo harán. No esta vez». Pero por dentro, Iván también estaba aterrorizado. Sabía el poder que tenía su abuelo. Sabía hasta dónde era capaz de llegar. En la comisaría, Alma fue interrogada durante horas. Se mantuvo firme en su versión. Jamás había robado nada. Los objetos encontrados en su bolso habían sido colocados, pero sus palabras parecían caer en saco roto. Iván, a quien se le impidió entrar en la sala de interrogatorios, llamó desesperadamente a Elena. «Tía, la han detenido. El abuelo lo ha montado todo de nuevo». Elena, que estaba en su taller pintando, lo dejó todo de inmediato. «¿Dónde estáis?» «Comisaría de centro». «Voy para allá». «Iván, no dejes que firme nada, absolutamente nada». Mientras esperaba, Iván llamó a Dante. «Dante, te necesito». Dante estaba en una reunión, pero algo en el tono de voz de su hermano le hizo contestar. «¿Qué pasa?» «Mamá ha sido detenida, y ha sido el abuelo quien lo ha montado». «Iván, déjalo ya». «Dante, por el amor de Dios, abre los ojos». «El abuelo le está haciendo lo mismo que le hizo hace 20 años». Dante se quedó en silencio. «¿Dónde estás?» «Comisaría de centro». «Voy para allá». Y colgó. Dante se quedó quieto, con el móvil aún en la mano, el corazón acelerado. A su alrededor, los ejecutivos esperaban que continuara la reunión. Pero Dante no podía pensar en fusiones o adquisiciones. Solo podía pensar en las palabras de Iván. «Disculpen», dijo levantándose. «Tengo que salir. Lo aplazamos». Y salió antes de que nadie pudiera protestar. En el taxi de camino a la comisaría, Dante luchaba consigo mismo. Todo lo que había creído toda su vida estaba siendo cuestionado. Todo lo que su abuelo había dicho, todas las certezas que había construido, se desmoronaban. ¿Y si Iván tenía razón? ¿Y si aquella mujer, aquella limpiadora de ojos tristes, era realmente su madre? ¿Y si el verdadero villano de esta historia no era ella, sino Lorenzo? Llegó a la comisaría y encontró a Iván en el pasillo, caminando de un lado a otro. «¿Dónde está?», preguntó Dante. «Todavía la están interrogando». Dante miró a su alrededor con la mandíbula tensa. «Quiero hablar con ella». «No dejan entrar a nadie». Dante caminó hasta el mostrador de la comisaría, mostró su identificación y exigió hablar con el inspector responsable. Su apellido abría puertas. Siempre lo hacía. Minutos después, estaba cara a cara con el inspector, un hombre de mediana edad con profundas ojeras. «Señor Ordóñez, es un honor. Quiero saber sobre la mujer que han traído hoy, Alma Vasconcelos». El inspector hojeó unos papeles. «Ah, sí, caso de robo. Flagrante. Objetos de valor encontrados en su bolso». «¿Qué objetos?» «Un bolígrafo de oro grabado con el nombre de Ordóñez Global y un pendrive corporativo». Dante frunció el ceño. «¿Y creen que ella ha robado eso?» «Las pruebas apuntan en esa dirección». «¿Quién ha presentado la denuncia?» «La supervisora de seguridad del edificio». «¿Nombre?» El inspector lo comprobó. «Mariana Costa». Dante conocía ese nombre. Mariana era una empleada antigua, muy antigua. Había trabajado para la familia Ordóñez durante más de 20 años. Era una de las personas de confianza de Lorenzo. «Quiero hablar con la acusada», dijo Dante. «Señor Ordóñez, eso no es el protocolo». Dante se inclinó sobre la mesa. «No me importa el protocolo. O me deja hablar con ella, o llamo a mi abogado y convierto esto en una pesadilla jurídica para usted». El inspector tragó saliva. 5 minutos. Dante fue conducido a una sala pequeña y sin ventanas. Alma estaba sentada en una silla de plástico, con las manos temblando, el rostro marcado por las lágrimas. Cuando vio entrar a Dante, sus ojos se abrieron como platos. «Dante», susurró. Dante acercó una silla y se sentó frente a ella. Se quedaron en silencio unos segundos, solo mirándose. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Alma finalmente. «Iván me ha llamado».
y has venido. No fue una pregunta, sino una constatación llena de sorpresa. Dante asintió. He venido. Más lágrimas corrieron por el rostro de Alma. ¿Me crees? Dante desvió la mirada. No sé en qué creer. Alma bajó la cabeza. Entiendo. Pero quiero saber la verdad, continuó Dante. La verdad de verdad. No la versión de mi abuelo, no la versión de Iván. Tu versión. Alma respiró hondo y empezó a contar. Se lo contó todo, desde el principio. Sobre cómo conoció a Cayetano, sobre el amor que compartieron, sobre el miedo que le tenían a Lorenzo. Le contó sobre el embarazo, sobre los gemelos, sobre la promesa que Cayetano le hizo antes de irse. Le contó sobre el acuerdo engañoso, sobre las acusaciones falsas, sobre los 20 años que pasó lejos de sus hijos, escribiendo cartas que nunca fueron entregadas. Y le contó cómo nunca dejó de quererlos, ni por un segundo. Dante escuchaba en silencio, con el rostro inexpresivo, pero los ojos brillando con emociones que se negaba a mostrar. Cuando Alma terminó, exhausta, Dante se quedó en silencio un largo momento. «¿Cómo sé que no estás mintiendo?», preguntó finalmente, con la voz ronca. Alma lo miró directamente a los ojos. «Sueñas conmigo, Dante. Todas las noches sueñas con una mujer que te canta. Esa mujer soy yo. Y la canción que te canto es sobre estrellas y sueños. La misma canción que te canté cuando tenías 3 años y te asustaste con la tormenta». Dante sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo sabía ella eso? ¿Cómo sabía lo de los sueños? ¿Lo de la canción? ¿Recuerdas el olor a lavanda?, continuó Alma. La sensación de estar seguro, protegido. ¿Te acuerdas de mí, Dante? Aunque no quieras admitirlo. Dante cerró los ojos y por primera vez en 20 años permitió que el recuerdo viniera por completo. La tormenta, el miedo, los brazos que lo sostenían, la voz que lo calmaba, el olor a lavanda, su madre. Cuando abrió los ojos los tenía húmedos. «¿Por qué no viniste a buscarnos?», preguntó con la voz quebrada. «Me lo impidieron. Estaba en la cárcel, Dante. Y cuando salí vine inmediatamente. Empecé a trabajar en el edificio solo para estar cerca de vosotros». Dante se pasó las manos por la cara, intentando procesarlo todo. «¿Mi abuelo te hizo esto?». Alma asintió. 2 veces. Dante sintió una rabia que nunca antes había sentido. Una rabia profunda, visceral. Se levantó bruscamente. «Voy a sacarte de aquí». «Dante, no tienes por qué». «Tengo que hacerlo», la interrumpió. «Porque eres mi madre, y debería haberte protegido». Y salió de la sala antes de que Alma pudiera ver las lágrimas que finalmente escaparon. En el pasillo se encontró con Iván y Elena, que acababa de llegar. «Está diciendo la verdad», dijo Dante con la voz firme a pesar de las lágrimas. Iván abrazó a su hermano, aliviado. «Sabía que lo entenderías». Dante se apartó secándose el rostro. «Ahora necesitamos pruebas reales de que el abuelo ha montado esto». Elena sonrió. «Entonces te va a encantar lo que tengo». Abrió el bolso y sacó una pequeña grabadora digital. Conseguí acceso a los archivos antiguos de la empresa. Encontré grabaciones de conversaciones entre Lorenzo y su abogado, Renato Santos. En ellas discuten abiertamente sobre cómo falsificar pruebas contra Alma hace 20 años. Dante cogió la grabadora incrédulo. «¿Cómo lo has conseguido?». «Tengo mis contactos. Y Lorenzo nunca fue tan cuidadoso como creía». «¿Esto es admisible en un juicio?», preguntó Iván. «Con el asesoramiento jurídico adecuado, sí». Dante guardó la grabadora en el bolsillo. «Entonces lo usaremos. Y acabaremos con él». Aquella tarde, con la ayuda de Elena y un abogado penalista de confianza, consiguieron la liberación de Alma. Las acusaciones fueron suspendidas temporalmente mientras se reevaluaba el caso. Cuando Alma salió de la comisaría, los 3 la estaban esperando. Por primera vez en más de 20 años, Alma abrazó a sus 2 hijos al mismo tiempo. Y lloró. Lloró de alivio, de felicidad, de dolor acumulado. Dante la sujetó con fuerza, permitiendo finalmente que su armadura se hiciera añicos. «Perdona, mamá. Perdona por no haberte creído antes». Alma le acarició el rostro. «Creíste cuando era necesario. Es lo que importa». Iván también la abrazó riendo y llorando al mismo tiempo. «Vamos a arreglar esto, mamá. Vamos a arreglarlo todo».
Elena observaba la escena con una sonrisa emocionada. Después de tantos años, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Pero la batalla aún no había terminado. Aquella noche, los cuatro se reunieron en el apartamento de Elena para trazar un plan. Necesitaban más que las grabaciones antiguas, necesitaban pruebas del crimen reciente. Necesitaban algo que incriminara a Lorenzo de forma definitiva. «Tengo una idea», dijo Iván, «pero es arriesgada». «Te escuchamos», respondió Dante. «Concerto una reunión con el abuelo. Finjo que estoy de su lado, que creo en su versión sobre mamá, y lo grabo todo». Dante negó con la cabeza. «Nunca te admitirá nada. Lo hará si aprieto los botones correctos. Si le hago pensar que te estoy cuestionando a ti, Dante, que tengo miedo de que estés siendo manipulado por mamá». «Es peligroso», advirtió Elena. «Lorenzo no es tonto». «Lo sé», dijo Iván, «pero es nuestra mejor oportunidad». Alma cogió la mano de su hijo. «Iván, no quiero que te arriesgues por mí». Iván sonrió. «Mamá, he pasado 20 años sin ti. Ahora que te he encontrado, haré lo que sea necesario para mantenerte en mi vida». Alma miró a Dante, que asintió. «Estaré cerca. Si algo sale mal, entro». «Entonces está decidido», dijo Elena. «Pero tenemos que hacerlo rápido, antes de que Lorenzo se dé cuenta de que estamos tramando algo contra él». Al día siguiente, Iván llamó a Lorenzo pidiéndole hablar en privado. Lorenzo, desconfiado pero curioso, aceptó encontrarse con él en su despacho de la empresa. Cuando Iván entró, Lorenzo estaba de espaldas, mirando por la ventana panorámica. «¿Querías hablar conmigo?» Iván se sentó, con la grabadora escondida en el bolsillo interior de la chaqueta. «Abuelo, estoy preocupado por Dante». Lorenzo se giró interesado. «¿Por qué?» «Se está creyendo a esa mujer, a esa Alma». Lorenzo se acercó con los ojos entornados. «¿Y tú?» «No sé en qué creer», mintió Iván. «Es convincente, muy convincente». «Claro que lo es, la gente como ella siempre lo es». «Pero, ¿y si está diciendo la verdad? ¿Y si usted realmente le tendió una trampa?» Lorenzo se tensó. Iván se dio cuenta. Continuó. «Dante está hablando de investigarlo todo, de revisar los casos antiguos. Cree que usted nos ha mentido». Lorenzo rodeó la mesa y se sentó con los dedos entrelazados. «Iván, todo lo que hice fue para protegeros. ¿Pero proteger de la verdad o de una mentira?» Lorenzo se inclinó hacia adelante. «Esa mujer os iba a destruir. Era débil, inestable. No tenía condiciones para criar a 2 niños sola. Entonces usted realmente le tendió una trampa». No fue una pregunta. Fue una trampa. Y Lorenzo calló. «Hice lo que era necesario», dijo con voz fría. «Tenía que quitarse de en medio y tenía que seguir fuera, incluso si eso significaba falsificar pruebas». Lorenzo dudó, pero la arrogancia habló más alto. Las pruebas eran irrelevantes. El resultado es lo que importaba. Iván sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «¿Y ahora? ¿Le ha vuelto a tender una trampa?» Lorenzo sonrió, una sonrisa helada. «Como he dicho, tiene que quedarse fuera de nuestro camino». Iván tenía lo que necesitaba. Se levantó. «Entiendo». Lorenzo frunció el ceño. «¿Entiendes?» Iván se giró en la puerta. «Entiendo que usted es un hombre sin escrúpulos y que tomó decisiones terribles que destruyeron a una familia». Lorenzo se levantó bruscamente. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque ahora sé la verdad y todo el mundo la va a saber». Iván dio un portazo y salió, con el corazón martilleando en el pecho. Lorenzo se quedó quieto, procesando lo que acababa de suceder, y entonces se dio cuenta. Había sido grabado. Cogió el teléfono y llamó a Renato. «Tienen pruebas. Necesito que resuelvas esto. Ahora». Al otro lado de la línea, Renato suspiró. «Lorenzo, ha llegado la hora de que pares. Ya has ido demasiado lejos. Tú trabajas para mí». «Trabajaba. Estoy fuera de esto». Y colgó. Lorenzo lanzó el teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. Su imperio se estaba desmoronando. Y él lo sabía. Aquella misma noche, Iván, Dante, Alma y Elena se reunieron de nuevo. Iván les puso la grabación a todos. Cuando terminó, Dante estaba visiblemente afectado. Lo ha admitido todo. Elena cogió la grabadora.
Con esto y las pruebas antiguas, tenemos suficiente para reabrir su caso e incriminar a Lorenzo. Alma, que se había mantenido en silencio, finalmente habló. No quiero venganza. Todos la miraron sorprendidos. Mamá, te ha destrozado la vida, dijo Iván. Lo sé, pero si me convierto en él habrá ganado. Solo quiero mi libertad. Y a mis hijos. Dante le cogió la mano. Tendrás eso, pero él también pagará por lo que ha hecho. Alma miró a los ojos de sus dos hijos y asintió. Entonces llegaremos hasta el final. Y juntos comenzaron a preparar el enfrentamiento final con Lorenzo Ordóñez. Un enfrentamiento que lo cambiaría todo. El día amaneció gris sobre Madrid. Nubes pesadas cubrían el cielo, prometiendo lluvia en cualquier momento. Alma se despertó temprano en el apartamento de Elena, donde se alojaba temporalmente. Miró por la ventana y vio la ciudad despertando, indiferente a los dramas personales de sus habitantes. Hoy sería el día en que todo sería revelado, el día en que la verdad finalmente saldría a la luz. Dante e Iván llegaron temprano también, trayendo café y tostadas. Los cuatro desayunaron juntos, en un silencio cargado de expectación. No había mucho que decir. Todos sabían lo que había que hacer. Elena había usado sus contactos para convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ordóñez Global. Oficialmente, sería una presentación de resultados trimestrales, pero en realidad sería el escenario de la revelación. Lorenzo aún no lo sabía. Creía que tenía todo bajo control, que sus mentiras permanecerían enterradas, como siempre lo habían estado. Pero no hoy. A las 9 de la mañana los consejeros comenzaron a llegar. Hombres y mujeres de trajes impecables, cargando maletines de cuero, hablando de mercados e inversiones. Lorenzo los saludaba uno por uno, confiado, imponente como siempre. Dante e Iván llegaron juntos, sorprendiendo a algunos de los presentes. Era raro ver a los dos hermanos lado a lado en reuniones formales. Iván generalmente evitaba estas ocasiones. «Buenos días, abuelo», dijo Dante con voz neutra. Lorenzo lo miró con desconfianza. Algo en el tono de Dante lo incomodaba. «Buenos días. ¿Vosotros dos juntos?» «¡Qué sorpresa! Tenemos una presentación importante hoy», dijo Iván sonriendo. A Lorenzo no le gustó la sonrisa. Tenía algo extraño, algo desafiante. «¿Qué presentación?» «Ya lo verás», respondió Dante. Todos se sentaron alrededor de la enorme mesa de caoba. Lorenzo en la cabecera, como siempre. Dante e Iván a un lado, los consejeros distribuidos por los otros asientos. La reunión comenzó normalmente. Se presentaron cifras, se proyectaron gráficos, se discutieron análisis. Lorenzo comenzó a relajarse. Quizás estaba siendo paranoico, pero entonces Dante se levantó. «Señores y señoras, antes de continuar, mi hermano y yo tenemos algo importante que compartir con todos ustedes». Lorenzo sintió que el estómago se le encogía. «Dante, eso no está en el orden del día». «Debería estarlo», dijo Iván levantándose también. Los consejeros intercambiaron miradas confusas. Dante cogió un mando a distancia y encendió el proyector. La pantalla mostró una imagen antigua. Cayetano Ordóñez sosteniendo a dos bebés, sonriendo. «Muchos de ustedes conocieron a mi padre», comenzó Dante. «Cayetano Ordóñez, un hombre brillante, prometedor, que nos dejó trágicamente hace 23 años. Lorenzo estaba pálido. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy contando la verdad, abuelo, algo que tú nunca has hecho». Dante hizo clic de nuevo. Apareció otra imagen. Alma joven sonriente junto a Cayetano. «Esta es Alma Vasconcelos, mi madre, la mujer que mi padre amaba, la mujer que nos dio a luz». Murmullos llenaron la sala. «¿Saben lo que le pasó?», continuó Dante. «Durante años, a mi hermano y a mí nos hicieron creer que nos había abandonado, que era una persona inestable, irresponsable, pero la verdad es otra». Iván tomó la palabra. «La verdad es que nuestra madre fue apartada de nosotros mediante acusaciones falsas, pruebas falsificadas y manipulación judicial. Pasó 20 años en prisión por un crimen que no cometió». Lorenzo se levantó bruscamente. «Eso es absurdo. No tenéis pruebas de nada». «Sí que las tenemos», dijo Dante tranquilamente. «Y las vamos a mostrar». Hizo clic de nuevo. Empezaron a aparecer documentos en la pantalla.
registros judiciales, testimonios contradictorios, pruebas manipuladas. Contratamos a investigadores independientes, explicó Iván. Revisaron todo el caso y descubrieron innumerables irregularidades, testigos que fueron pagados, documentos adulterados, imágenes de seguridad editadas. Uno de los consejeros, un hombre de pelo blanco llamado Alberto, se inclinó hacia adelante. ¿Están diciendo que hubo fraude judicial? Exactamente, confirmó Dante. Y sabemos quién lo orquestó todo. Todos los ojos se volvieron hacia Lorenzo. «Esto es una farsa», gritó Lorenzo. «Un intento de desestabilizarme». «Entonces explique esto», dijo Iván, y reprodujo el audio. La voz de Lorenzo llenó la sala, clara e inconfundible. Hice lo que era necesario, tenía que quitarse de en medio. Y tenía que seguir fuera. Las pruebas eran irrelevantes. El resultado es lo que importaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo se tambaleó apoyándose en la mesa. Su rostro estaba rojo, las venas marcadas en sus sienes. «¿Vosotros me habéis grabado?» «Has confesado, abuelo», dijo Dante. «Has confesado que destruiste la vida de una mujer inocente, que separaste a una madre de sus hijos, que nos mentiste durante 23 años». Alberto se levantó, indignado. «Lorenzo, ¿eso es verdad?» Lorenzo miró a su alrededor buscando aliados, pero solo encontró miradas de conmoción y reprobación. «Hice lo que era mejor para mis nietos», gritó. «Esa mujer no era adecuada. Iba a destruirlos». «¿Quién te dio el derecho de decidir eso?», preguntó Iván con la voz temblando de emoción. «¿Quién te dio el derecho de quitarnos a nuestra madre? Soy vuestro abuelo. Yo os cuidé». «Nos mentiste», replicó Dante, dejando finalmente que la rabia se desbordara. «Construiste toda nuestra vida sobre una mentira». Lorenzo lo señaló con el dedo. «Sois unos ingratos. Todo lo que tenéis me lo debéis a mí. No le debemos nada a un hombre que destruyó a nuestra familia», dijo Iván. Alberto golpeó la mesa con la mano. «Lorenzo, se te acusa de delitos graves, fraude, falsedad documental, corrupción. Como presidente de este consejo no puedo ignorar esto». «No tienes autoridad para juzgarme», rugió Lorenzo. «Sí que la tengo. Y uso esa autoridad para destituirte inmediatamente de la presidencia de Ordóñez Global, a la espera de una investigación completa». Otros consejeros asintieron, algunos verbalmente, otros en silencio. Lorenzo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había luchado, desmoronándose en cuestión de minutos. «Os arrepentiréis de esto», dijo con voz baja y amenazadora. «Todos vosotros. La única persona que se va a arrepentir aquí eres tú», dijo Dante, «porque vamos a asegurarnos de que se haga justicia, por nuestra madre, por nuestro padre, por todos los que has herido a lo largo de los años». Lorenzo miró a sus nietos, y por primera vez en décadas sintió algo a lo que no estaba acostumbrado: miedo. Salió de la sala tambaleándose, con las piernas temblorosas, el corazón acelerado. Detrás de él, los consejeros ya discutían los siguientes pasos, hablando de auditorías, investigaciones, procesos. En el pasillo, Lorenzo se apoyó en la pared, intentando recuperar el aliento. Sintió un dolor agudo en el pecho. Se llevó la mano al corazón, jadeando. «Señor Ordóñez», gritó una secretaria corriendo hacia él. «¿Se encuentra bien?» Pero Lorenzo no estaba bien. El dolor aumentaba, irradiándose por el brazo izquierdo. Sus piernas cedieron. La última cosa que vio antes de desmayarse fue el rostro de Dante, mirándolo desde el otro lado del pasillo. Sin pena, sin remordimiento, solo justicia. Lorenzo fue llevado de urgencia al hospital. Los médicos diagnosticaron un infarto agudo de miocardio. Grave, pero no fatal. Al menos no todavía. Dante e Iván fueron al hospital. No por afecto, sino por obligación. Elena y Alma los acompañaron. En la sala de espera, Alma miraba hacia el pasillo que llevaba a la UCI, donde Lorenzo estaba ingresado. «Debería sentir satisfacción», dijo en voz baja, «pero solo siento vacío». Elena le cogió la mano. «Es porque eres mejor que él». Alma sonrió tristemente. «O quizás sea porque desperdicié 20 años odiando cuando podría haber vivido». «Vas a vivir ahora», dijo Iván,
sentándose a su lado. «Vamos a vivir, juntos». Dante estaba de pie, mirando por la ventana. Alma se acercó a él. «¿Estás bien?» Dante no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, procesándolo todo. «He pasado toda la vida intentando ser como él», dijo finalmente. «Frío, calculador, implacable, y ahora descubro que no era un modelo, era un monstruo». «No eres como él, Dante», dijo Alma suavemente. «Tienes corazón, siempre lo has tenido, solo necesitabas recordarlo». Dante se giró hacia ella con los ojos llorosos. «Lo siento, mamá, por todo, por no haberte creído, por haber sido tan duro». Alma abrazó a su hijo. «Creíste cuando importaba. Es todo lo que necesitaba». Los días siguientes fueron intensos. Las grabaciones y las pruebas fueron entregadas a las autoridades. El caso de Alma fue reabierto, y esta vez, con toda la verdad expuesta, el resultado fue diferente. Su condena fue anulada. Su nombre, limpio. Lorenzo fue imputado por múltiples delitos: fraude procesal, corrupción, falsedad documental. Mientras se recuperaba en el hospital, la policía montaba guardia en su puerta. Cuando le dieran el alta, sería trasladado a prisión. La noticia corrió como la pólvora por los medios. Magnate de las inversiones acusado de amañar un caso contra la madre de sus nietos. Los periódicos publicaban su foto, ya no como el poderoso Lorenzo Ordóñez, sino como un criminal. El imperio que construyó comenzó a desmoronarse. Los inversores retiraron fondos. Los clientes cancelaron contratos. Ordóñez Global entró en crisis. Dante e Iván asumieron temporalmente la gestión de la empresa, no para salvarla, sino para garantizar que todos los empleados fueran tratados con dignidad durante la transición. Un mes después del enfrentamiento, Lorenzo recibió una visita inesperada en el hospital. Alma entró en la habitación donde él estaba postrado en la cama, conectado a tubos y monitores. Lorenzo la miró con sorpresa y algo que podría ser confusión o miedo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz débil. Alma acercó una silla y se sentó. «Porque no quiero cargar con el odio el resto de mi vida». Lorenzo desvió la mirada. «Deberías odiarme». «Te odié durante mucho tiempo, pero el odio es un peso que ya no quiero cargar». «Entonces, ¿qué quieres?». Alma respiró hondo. «Quiero que sepas que, a pesar de todo, mis hijos son hombres buenos, no por ti, sino a pesar de ti, y que el amor siempre vence. Siempre». Lorenzo cerró los ojos, y por primera vez en su vida, una lágrima se escapó. «Lo he perdido todo», susurró. «Elegiste perderlo», corrigió Alma, «cuando elegiste el control en lugar del amor, el poder en lugar de la familia. Solo quería protegerlos. Querías controlarlos. Hay una diferencia». Lorenzo abrió los ojos mirándola. «¿Me perdonas?». Alma pensó un largo momento. «Te libero. De mi corazón, de mi mente, de mi vida. Pero el perdón es algo que tendrás que buscar en otro lugar. Con tus nietos, con Dios, contigo mismo». Y se levantó para irse. «Alma», la llamó Lorenzo. Ella se detuvo, pero no se giró. «Gracias por haber criado a mis nietos tan bien, incluso desde lejos». Alma salió sin responder. Algunas palabras llegan demasiado tarde para marcar la diferencia. 3 meses después, Dante e Iván anunciaron públicamente la creación de una nueva organización. No era una empresa. Era una ONG llamada Presencia, dedicada a defender a mujeres injustamente encarceladas y separadas de sus hijos. La primera asistida fue, simbólicamente, la propia Alma, pero pronto otras mujeres comenzaron a buscar ayuda. Mujeres con historias parecidas, mujeres que habían sido separadas de sus hijos por sistemas fallidos, por manipulaciones, por injusticias. Dante descubrió que había un propósito más allá de los beneficios, que usar sus habilidades para ayudar en lugar de acumular traía una satisfacción que el dinero nunca le había dado. Iván finalmente encontró la paz que buscaba. Trabajar codo con su madre y su hermano, reconstruyendo vidas, le dio sentido a todo lo que había pasado. Y Alma, por primera vez en décadas, se sintió completa. Tenía a sus hijos de vuelta. Tenía un propósito. Tenía finalmente libertad.
Lorenzo pasó sus últimos meses en una clínica privada, donde cumplía arresto domiciliario debido a su salud debilitada. Desarrolló una enfermedad degenerativa que lo debilitó rápidamente. Dante e Iván lo visitaban ocasionalmente, no por afecto, sino por un sentido del deber que habían heredado de él, irónicamente. En una de esas visitas, poco antes del final, Lorenzo pidió hablar con los dos a solas. «Me equivoqué», dijo con voz débil y temblorosa. «Me equivoqué mucho. Con vosotros, con vuestro padre, con vuestra madre». Dante e Iván solo escuchaban. «Creí que estaba haciendo lo correcto, que os estaba protegiendo, pero solo estaba protegiendo mi propio miedo. Miedo a perder el control. Miedo a no ser necesario. Nunca fuiste innecesario, abuelo», dijo Iván suavemente, «pero elegiste ser temido en lugar de amado». Lorenzo asintió lentamente. «Fue mi mayor error». Hubo un largo silencio. «¿Podéis perdonarme?», preguntó Lorenzo finalmente. Dante miró a su hermano y luego a su abuelo. «Podemos intentarlo con el tiempo». No era el perdón completo que Lorenzo esperaba, pero era más de lo que merecía, y él lo sabía. Lorenzo falleció 3 semanas después, solo en su habitación, rodeado de riquezas pero vacío de afecto. Su muerte fue noticia en los periódicos, pero sin la pompa que él siempre imaginó que tendría. Era solo una noticia más, un hombre poderoso más que había caído. El entierro fue pequeño, solo la familia directa y algunos antiguos empleados. No hubo discursos grandiosos, no hubo lágrimas abundantes, solo un silencio respetuoso ante una vida que podría haber sido diferente. Alma no fue al entierro, pero envió flores, lirios blancos, los mismos que Lorenzo llevaba a la tumba de Cayetano todos los años. Era su forma de decir que el ciclo había terminado, que el odio había sido enterrado junto con él. 6 meses después de la muerte de Lorenzo, un sábado soleado, Dante, Iván y Alma visitaron el cementerio de la Almudena. Subieron la misma colina que Lorenzo subía todos los inviernos, hasta llegar al sepulcro de mármol negro con detalles en oro. Cayetano Ordóñez. Alma se arrodilló ante la lápida, tocando el mármol frío con las manos. Dante e Iván se quedaron de pie a su lado, cada uno con una mano en su hombro. «Hola, mi amor», susurró Alma. «Ha tardado, pero lo he conseguido. Nuestros niños están aquí. Han crecido. Se han puesto guapísimos. Se han vuelto buenos. Estarías tan orgulloso». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero eran lágrimas de paz, no de dolor. «He cumplido mi promesa. Los he cuidado, incluso sin estar presente. Mi amor por ellos nunca murió. Y ahora, finalmente, estamos juntos». Dante se arrodilló junto a su madre, tocando también la lápida. «Papá, no tuve la oportunidad de conocerte, pero a través de mamá, a través de las historias, siento como si te conociera. Eras valiente, eras cariñoso, eras todo lo que quiero ser». Iván también se arrodilló al otro lado. «Vamos a honrar tu memoria, papá, no a través del dinero o el poder, sino a través del amor, a través de la justicia, a través de la presencia». Se quedaron allí un largo rato, los tres juntos, unidos por el dolor y la sanación. Cuando finalmente se levantaron para irse, Alma miró hacia atrás una vez más. «Descansa, Cayetano. Ahora estamos bien». Y por primera vez en 23 años, realmente lo creyó. Bajaron la colina juntos, madre e hijos, lado a lado. El sol brillaba con fuerza, derritiendo el frío del invierno madrileño. Frente a ellos, la ciudad se extendía, llena de posibilidades, de nuevos comienzos de vida. El pasado ya no los poseía. Las mentiras ya no tenían poder. El control se había roto. Todo lo que quedaba era amor. Y el amor, descubrieron, era más fuerte que cualquier imperio, más duradero que cualquier fortuna, más verdadero que cualquier mentira. Alma cogió las manos de sus hijos mientras caminaban. «Gracias», dijo. «¿Por qué?», preguntó Iván. «Por haberme encontrado, por haber creído, por haber luchado». Dante le apretó la mano. «Nosotros tenemos que darte las gracias. Nunca te rendiste con nosotros». Alma sonrió. «Nunca me rendiría. Sois mi vida». Y juntos dejaron el cementerio atrás,
Ya no cargaban con el peso de la ausencia, ya no cargaban con el dolor de la separación, ya no cargaban con las mentiras de Lorenzo. Solo se tenían los unos a los otros, y eso era todo lo que necesitaban. 3 años después, la ONG Presencia se convirtió en un referente nacional. Había ayudado a más de 200 mujeres a recuperar sus vidas, a reencontrarse con sus hijos, a reconstruir sus historias. Dante dejó por completo el mundo corporativo. Descubrió que su verdadera vocación era usar su inteligencia analítica para desmontar injusticias, no para acumular fortunas. Iván expandió los proyectos sociales, creando redes de apoyo, ofreciendo capacitación profesional, construyendo puentes entre el sistema penitenciario y la sociedad. Y Alma, finalmente libre de todas las acusaciones, se convirtió en la voz de tantas mujeres que no tenían voz. Viajaba por el país, dando conferencias, contando su historia, inspirando a otras a no rendirse nunca. Una tarde de primavera, los 3 estaban en la oficina de la ONG cuando una joven mujer entró, llevando a una niña de la mano. «Me llamo Juliana», dijo, con la voz temblorosa. «Me separaron de mi hija hace 5 años, acusaciones falsas, y he oído que ustedes pueden ayudarme». Alma se levantó tendiéndole la mano. «Puede contar con nosotros. Sabemos exactamente por lo que está pasando». Juliana empezó a llorar, aliviada, y Alma la abrazó recordando cómo era estar sola, asustada, sin esperanza. Pero ahora ella podía ofrecer algo que nadie le ofreció en aquel entonces: presencia, apoyo, verdad. La historia de Lorenzo Ordóñez se convirtió en una advertencia sobre cómo el control puede destruir lo que más amamos, sobre cómo las mentiras, por muy bien intencionadas que parezcan, siempre cobran su precio. Pero la historia de Alma, Dante e Iván se convirtió en inspiración, sobre la resistencia, sobre el amor que sobrevive a la separación, sobre la verdad que siempre encuentra su camino, y sobre cómo la familia no es solo sangre, es elección, es presencia, es lucha. Una noche tranquila, años después de todo, Alma estaba en casa, en la pequeña pero acogedora casa que había comprado con la indemnización recibida del Estado, cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y se encontró a Dante e Iván sosteniendo una caja. «¿Qué es esto?», preguntó, curiosa. «Ábrela», dijo Dante sonriendo. Alma abrió la caja. Dentro había cientos de cartas. Sus cartas. Las que había escrito durante 20 años en la prisión. «¿Cómo habéis...?» empezó, pero la voz le falló. «El abuelo las guardó», explicó Iván. «Todas. En una caja fuerte secreta. Las encontramos cuando estábamos vaciando la mansión». Alma cogió una de las cartas, reconociendo su propia letra. La abrió y leyó. «Mis amores, hoy he soñado con vosotros. He soñado que estábamos en la playa, construyendo castillos de arena. Reíais, y yo era feliz. Cuando me he despertado, he llorado, pero también he sonreído, porque un día, os lo prometo, este sueño se hará realidad». Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. «Las guardó todas», susurró. «¿Por qué?» «Quizás porque en el fondo sabía que estaba equivocado», dijo Dante. «Quizás era su forma de mantener un pedazo de conciencia. O quizás», añadió Iván, «quería que un día se descubriera la verdad, que un día esto llegara a nosotros». Alma abrazó a sus 2 hijos. «Ya no importa. Lo que importa es que estamos juntos». Y aquella noche, los 3 se sentaron juntos y leyeron cada una de esas cartas. 20 años de amor condensados en papel. 20 años de esperanza que nunca murió. Cuando llegaron a la última carta, Alma miró a sus hijos. «¿Sabéis lo que escribí en la última?» «¿Qué?», preguntó Iván. Alma sonrió. «Escribí: hoy es mi último día aquí. Cuando leáis esto, estaré libre. Y os encontraré, no sé cómo, no sé cuándo, pero lo haré, porque el amor no conoce muros, no conoce distancias, no conoce el tiempo. El amor siempre encuentra un camino. Yo siempre os encontraré». Dante se secó las lágrimas de los ojos. «Y nos encontraste». «Os encontré», confirmó Alma, «y nunca más os voy a dejar marchar». Los 3 permanecieron abrazados, en silencio, saboreando la presencia del otro.
Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, pero allí dentro, en aquella pequeña casa, el tiempo se detuvo. Porque finalmente, después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta lucha, tenían lo que siempre habían deseado: una familia, verdadera, presente, completa, y nada, absolutamente nada, podría quitárselo de nuevo. El amor había vencido. Como siempre, vence. Porque el amor no está en los grandes gestos ni en las fortunas acumuladas. Está en la presencia, en la mirada, en el abrazo, en la elección diaria de permanecer. Y Alma, Dante e Iván eligieron permanecer, juntos, para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alma, Dante e Iván haya tocado profundamente su corazón. Si se han emocionado con este viaje de amor, resistencia y reencuentro, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más los marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá sus emociones y los hará creer en el poder de los lazos familiares. Hasta pronto.